Buenos días, profesor. Nosotros somos el grupo número 2 y les vamos a explicar sobre el ejercicio número 2 de la tarea. Mi nombre es José Acosta y yo les voy a hablar del literal A. El problema nos dice, la figura adjunta se muestra la diferencia de potencial en los terminales de un condensador que se está cargando a través de una resistencia de 4700 ohmios en el circuito. Utilice la gráfica para determinar la FEM de la batería, la capacitancia y calcular la carga total almacenada por el capacitor. En el gráfico que nos muestran aquí, podemos ver la FEM de la batería y la resistencia de 4700 ohmios conectados en serie al capacitor, además de un interruptor. También nos darán aquí una gráfica donde en el eje X tenemos el tiempo en milisegundos y en el eje Y la diferencia potencial en voltios. Esta gráfica nos va a decir el voltaje que va a tener el capacitor con respecto al tiempo. Bien, para literal A, que nos piden la FEM de la batería, vamos a hacer uso de la ley de la malla de Kirchhoff para un circuito RC, la cual nos dice que la FEM menos la corriente por la resistencia menos la carga sobre la capacitancia va a ser igual a cero. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta que el tiempo tiende a infinito, es decir, en la gráfica vemos que el tiempo va a tender a infinito, el voltaje se va a estabilizar en 9. Esto quiere decir que el voltaje máximo que el capacitor va a alcanzar va a ser de 9 voltios, ¿ya? Y también tenemos que tener en cuenta que cuando el tiempo va a infinito, el capacitor va a estar cargado completamente. Bien. Eh, si el capacitor se carga al completo, el circuito va a convertirse en un circuito abierto, es decir, que no va a pasar corriente. La corriente va a ser igual a cero. Por tanto, el término IR que aparece en la ecuación también se hará cero. Lo que nos deja con la ecuación de que la FEM va a ser igual a la carga sobre la capacitancia. Y como vemos en la carga, y anteriormente lo expliqué, el voltaje máximo que va a alcanzar el capacitor es de 9 voltios, lo que nos da que la FEM va a ser igual al voltaje máximo del capacitor, que sería de 9 voltios. A continuación, mi compañera les va a hablar sobre literal B. Para el literal B nos piden calcular la capacitancia que tiene este capacitor C, en la que tomamos el tiempo en 1 milisegundos y con la gráfica podemos ver que en ese tiempo la diferencia potencial es de aproximadamente 4 voltios. Utilizamos la gráfica de que la diferencia potencial con respecto al tiempo es igual a a la diferencia potencial inicial por 1 menos Euler elevado a la menos el tiempo sobre tau. Reemplazando los valores que ya habíamos dicho, la diferencia potencial en 1 milisegundo va a ser de 4 voltios y el voltaje inicial va a ser de 9 voltios. Y eso lo multiplicamos por 1 menos Euler menos el tiempo sobre RC, que es tau. Entonces, tenemos que, bueno, vamos a despejar la C, que es la capacitancia, y con eso tenemos que 4 novenos es igual a 1 menos Euler eh, elevado a la menos tiempo sobre RC. Aplicamos el logaritmo natural a ambos lados para poder simplificar el Euler y así tenemos que el menos tiempo sobre RC va a ser igual al logaritmo natural de 1 menos 4 novenos. Y ya despejando la capacitancia, tenemos que la capacitancia va a ser igual a menos el tiempo sobre la resistencia equivalente por el logaritmo natural de 1 menos 4 novenos. Y reemplazando los valores, en el tiempo tenemos, como ya habíamos dicho, 1 milisegundo y la resistencia equivalente de 4700 ohmios, como nos dice el ejercicio. Tenemos que la capacitancia va a ser igual a 0.0362 microfaradios, porque estamos usando el tiempo en milisegundos y la resistencia equivalente en ohmios, y por eso nos queda esa unidad. En el ejercicio, el literal C nos pide calcular la carga total almacenada por el capacitor C. Para esto, utilizaremos la fórmula de carga máxima, que es igual a capacitancia por voltaje máximo. Tuvimos que haber resuelto los dos literales anteriores para obtener los datos. Reemplazamos en la fórmula, sabiendo que capacitancia es 0.0362 por 10 a la menos 6 faradios y el voltaje máximo es 9 voltios. Como carga máxima total nos da
0.0326 microcoulombs.